Bienvenidos a una nueva edición de Mindset al Descubierto. Hoy tenemos a Lara como invitada nuevamente. Gracias, Lara, por estar acá. A Víctor también. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que les va a ayudar muchísimo a todos los traders que nos siguen. Vamos a estar hablando de por qué no dejamos correr las ganancias, por qué estamos cerrando las operaciones antes de que llegue nuestro take profits. De verdad que este tema creo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, Víctor, Lara, bienvenidos. Iniciamos con esto. Gracias, Jan. Sí, qué chévere. Esto es una Gracias. nueva forma, un nuevo formato ahí para hacerlo también virtual y para ir a hacerlo más secuencial también, porque a veces se nos dificulta reunirnos, bueno, y sobre todo Lara en Estados Unidos, pero Así chévere, es, chévere. Esperemos que les guste este formato y pues que igual sea de valor, ¿no? Y ese así tema es es. súper importante, el tema de dejar correr las ganancias. Correr las ganancias o incluso cerrar antes de tiempo, ¿no? Cerrar en stop loss, quiero decir. Eso es algo que a muchos traders le pasa y bueno, mucho de que podemos hablar de ese tema, ¿no? No, así es. Como primer punto, quiero que empecemos a identificar esto, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que identificar son ¿por qué no estamos dejando correr las ganancias? Lo primero que creo que podemos ver son porque hay emociones involucradas, ¿cierto? Mm. Si hay ciertas Ujú. emociones involucradas, eso va a hacer que nosotros tomemos ciertas acciones antes que el precio llegue a nuestra zona. Fíjense que me gusta algo muy interesante que leí la otra vez y es que el precio o las personas que mueven el mercado, ¿sí? Saben igualmente a dónde va a reaccionar como nosotros. Por decir un ejemplo, nosotros estamos esperando que nos reaccione en una zona de interés o en un order block X. La gente que mueve el precio también sabe que va a reaccionar en ese order block. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Es que ellos, antes de que llegue el precio al order block, juega con nuestras emociones. Empiezan a jugar con que el precio reacciona antes o intenta irse antes, después regresa, después vuelve otra vez. Entonces, ellos saben que va a reaccionar en el order block, pero empiezan a jugar con nuestras emociones y las emociones son las que nos hacen tomar acciones en el mercado de cierta forma. Y una de esas acciones es el tema al que vamos a hablar el día de hoy, que es que no estamos dejando correr las ganancias. ¿Por qué pasa esto? Lara, cuéntanos, ¿por qué crees que sucede esto? También una cosa súper importante a tener en cuenta es que nos puede, aparte de esta emoción, nos puede estar apretando el tema de experiencias pasadas. Recuerda que tenemos memoria y depende, ¿vale? Mm, no siempre te pasa, no sé si os, bueno, lo habéis visto, ¿no? Con alumnos o incluso nuestras propias Claro, personas. No siempre, o sea, cuando tú llevas una racha ganadora, tú no cortas las operaciones. ¿Cuándo cortas las operaciones? Venga, pensemos, ¿cuándo? claro, cuando tienes, Cuando tú quieres, cuan- cuando, tú quieres asegurar, resguardar, y aunque sea poquito, tú lo vives como un exitazo. así es, Entonces, entonces lo que tenemos que empezar a detectar es cuando somos carne de cañón, que digo yo. Después de tres stop loss seguidos, ¿qué puede estar pasando? Señores, que caemos en esto. Nosotros no vamos a ser diferente a todos los humanos del mundo. Tenemos que tener ya, empezar a ver, como digo yo, detectores de, bueno, ese va a ser mi fallo. Ya lo sabemos. Quien dice tres stop loss dice dos, dice cuatro, pero es una racha que tú dices, bueno, ¿qué es lo que viene después de fallar consecutivamente en cuatro ocasiones? Viene esto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en estos casos? Pues es cuando nosotros tenemos entonces que actuar diferente. Sí que nosotros somos traders que tenemos un plan de actuación, pero hay casos y casos, no claro, solo con la pérdida, ¿eh? Sino que si tenemos, por ejemplo, cuatro o cinco ganancias, yo también te digo, alerta. ¿Por qué? Porque viene la emoción de la euforia y también vamos a actuar diferente. En vez de cerrarla, me la vas a dejar correr más de... de ¿Me la cuenta, entiendes? claro, Entonces tenemos que tener ese punto de mira. Cuando llevamos tres o cuatro, cada uno tiene que vérselo. Cuando llevo tres o cuatro pérdidas o tres o cuatro ganancias, ¿qué voy a tener que hacer? Un plan, yo tengo un plan de trading diferente para esos casos. ¿Por claro. qué? Hay Porque que me conozco, adaptarse, hay que adaptarse, tenemos que ser como el bambú. O sea, los traders no pueden ser gente de uno y uno, dos. Esto no es uno y uno, dos, no funciona así. exacto.
No sé, pero ¿cómo lo Yo, veis yo vosotros también, yo esto? también pienso que el tema del miedo a veces sucede mucho es porque el miedo te está indicando algo, ¿no? Sí, simplemente el Ah, miedo no es que es malo de por sí, sino te está indicando algo. A mí me parece mucho que el miedo es un tema de falta de experiencia, ¿no? De falta de haber atravesado esta situación constantemente. Entonces, eh, es simplemente como adaptarte a eso, a que, bueno, estos son, va a haber errores, o sea, va a haber errores, no, va a haber momentos donde vas a perder porque el tren es de probabilidades, ¿sí? Son estadísticas que va a haber momentos que vas a perder y tienes que asumir esa pérdida. Pero creo que el tema también del miedo es, como decía, es falta de experiencia. A veces creo que las personas como que no dominan bien el tema, simplemente como que lo conocieron, lo vieron un minutico en una clase o en YouTube, lo que sea, entonces ya, voy a arriesgar todo mi dinero a eso, ¿sabes? Entonces van y se compran una cuenta y quieren pasar el challenge simplemente sin haber experimentado, porque la experimentación no es simplemente de hacer backtesting e irte al pasado, sino de cómo te sentiste con esa pérdida, cómo te sentiste con esa ganancia. ¿Realmente estás adaptado a esa pérdida y esa ganancia? O sea, ¿cuánto tiempo te has involucrado en eso llamado experiencia? Entonces creo que es un problema muy fundamental en los traders que quieren ser rentables de la noche a la mañana sin haber experimentado lo que realmente se debe experimentar, que no es simplemente técnico, sino es emocional. Es un conjunto de los dos, creo yo. Claro. Así es como Fíjate lo veo. o sea, yo creo que lo que nos hace accionar, porque el tema a debatir es que por qué estamos cerrando la operación, ¿cierto? Entonces, Ujú, pueden ocurrir muchos factores en esto. Primero, como dice Lara, emociones de trades pasados en negativo consecutivos. Entonces, como ya tienes trades consecutivos negativos, tienes la emoción de que quieres empezar a asegurar para no seguir perdiendo. Entonces, pues tratas de cerrar los trades antes, ¿cierto? Otra, o la número dos que yo pienso que puede hacer es que estás entrando con un lotaje que no va de acuerdo quizás a tu emoción. ¿Por qué? Porque si tienes un lotaje muy amplio o muy alto, vas a tener ese miedo de aguantar la operación porque si se te devuelve vas a perder de más. Entonces, eso es muy importante porque estás metiendo un lotaje tan alto que no te deja aguantar la operación. O sea, cuando tú vas a aguantar una operación, tú tienes que sentirte cómodo en el momento que tú vas a entrar al mercado. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un riesgo medido y tú estás dispuesto a perder eso, ¿cierto? Pero también tienes que empezar a hacer cosas que te ayuden a sentirte tranquilo. Por ejemplo, una de las ideas que podemos decir es que si tú estás en una operación buscando un ratio 1:5, por decir un ejemplo, tú puedes fácilmente, si tú estás agregando el 1% de tu cuenta en esa operación, tú puedes fácilmente ponerte, cuando ya estés al 1:2, sacas el 50% de esa operación, ya estás asegurando el 1%. Y ujú. sin necesidad de ponerte break-even, porque tú puedes dejar el stop loss. Si el precio se devuelve y te sacan stop loss, aún así saliste el día positivo con 0,50. ¿Por qué? Porque en el momento que cierras la mitad, el stop loss también se reduce a la mitad. Entonces ya no perderías el 1%, sino el 0,50. Entonces prácticamente estás teniendo una estrategia contra el mercado que al 1:2 cierras el 50, ni siquiera pones stop loss. Incluso si te pones break-even, pues cierras con el 1%, pero si no te pones break-even, dejas el stop loss en donde está y ya aún así, si el trade se te da excelente y si no se te da, igual sales ganando 0,50. Entonces, otro punto importante yo creo que es que no estás agradeciendo, ¿sí? El beneficio, no te sientes conforme con el beneficio que estás obteniendo en el momento. Y aquí pueden saltar diferentes emociones, como estás siendo avaricioso, quieres ganar más, estás siendo muy ambicioso, bueno, ambición no, perdón, avaricia, estás siendo Codicioso. codicioso, esa es la palabra, estás siendo muy codicioso. Entonces, son cosas que tienen que empezar a identificar y que vamos a ir desenvolviendo en este podcast el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué me pueden ir contando sobre eso? Mirad, yo también hay una cosa súper importante a tener en cuenta, ¿vale? Aparte de las que hemos comentado, y es la falta de confianza. Eso la Claro. tenéis que tener muy clara. ¿Y cómo se trabaja la falta de confianza? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es chequearlo de atrás, ¿vale? Revisar éxitos pasados. Si, a Ujú. esa, si eso a ti te funciona y hemos entendido que el mercado cada día es diferente y que cada día la historia va de otro tema. O sea, ¿por qué te tienes que quedar enganchado, anclado a eso? ¿Vale? O sea, tú coges, revisa tus éxitos pasados y di, bueno, esto va,
Bien, una cosa súper importante. La segunda es que yo empezaría a tener rituales previos. ¿Qué significa? Tú sí sabes que vas a hacer, quieres dejar correr, en tu plan de trading tienes que tener el apartado de en caso de dejar correr, o sea, un asterisco, en caso de dejarlas correr, ¿qué es mi plan? ¿Qué voy a hacer? No me lo improvises, no, porque si lo improvisas, entonces, ¿qué vamos a hacer para no improvisar? Pepita de oro de la clase de hoy. Vamos a empezar a hacer visualizaciones. ¿Eh? Sí, visualizaciones de cómo tú dejas correr. ¿Cuándo las hago? Cuando estés en la ducha. Cuando estés en la ducha, estés ahí en la mampara o estés pensando mientras te duchas. Venga, ¿cuál? La voy a dejar correr. ¿Para qué? Para que la mente ya haya construido esa carretera y luego tú no te veas ahí de repente improvisando. La mente tiene que saber qué vas a hacer tú cuando vas a dejar correr y cómo acaba. Imagínatelo, visualízalo, hazme ese camino para cuando luego sea de verdad, para ella sea fácil. Así ¿Vale? es. Entonces, vale, ¿qué ritual previo vais a hacer? Y aquí, bueno, luego espero que comenten y nosotros les podemos decir si es bueno o no, pero ¿qué rituales previos podemos hacer? Uno que no falla nunca es controlar la ansiedad, controlar el nerviosismo. Si tú tienes en tu plan de trading, estoy preparado porque mis éxitos pasados me avalan a dejarla correr, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber de respiración, tienes que controlarla. Por mucho que te me alteres, es como cuando hacemos el ejercicio de entrar en el hielo. Se te dispara el corazón, pero una vez que estás dentro, tú controlas la mente y dices, aquí me quedo hasta que tenga que salir. Es el mismo ejercicio, traders. Tú te quedas ahí hasta que tengas que salir. Si tú no eres todavía, "Oh, a mí eso me cuesta demasiado", a mí me encanta lo que haces tú, Víctor. De que, Víctor, por ejemplo, ¿tú qué ritual tienes? Se levanta, ¿verdad? Bueno, explícalo si quieres, que es tuyo ese. No, bueno, El mío es me quedo básicamente, como en el hielo. Yo me quedo sí. parada porque yo he trabajado mucho ese tema, pero si no, podéis hacer la opción de Víctor. A mí me encanta. Bueno, no, no es mía como tal, porque por lo menos la mía es, Bueno, la haces tú. sí, 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 no, o sea, a ver, yo tengo una que no es que me voy del computador, simplemente cuando coloco la Vale. orden, tengo una ciertas reglas, que eso es lo que quería hablar un poquito, que tú decías, tú tienes que tener reglas para lo que vaya a suceder, ¿sí? Tú no puedes improvisar en el mercado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son mis reglas? Si el precio da medio movimiento y me toca una vez mi punto de entrada, cuando él se despliega, yo me pongo break-even de una vez, ¿sabes? Porque para mí es un agradecimiento, también como decía Jan, es una gratitud el saber que el precio de pronto tocó mi break-even y se fue, no pasa nada, qué chévere que tomó el rumbo que yo quería, o me saque break-even y se vaya mi stop loss, pues chévere porque estaba mi break-even. O sea, siempre es un agradecimiento porque estoy aprendiendo de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces mi ritual es simplemente si me toca una vez, si se va, yo me pongo break-even. Pero tengo en la academia hay muchos alumnos que yo he aprendido, o sea, que he visto de ellos cómo lo hacen. Y hay Muy muchos, bien. por ejemplo, que cuando meten la entrada, cierran completamente el computador y se van hasta ver qué pasa. Y eso está buenísimo porque tú estás confiando en tu análisis y ellos de pronto no manejan la ansiedad, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí detrás que ellos saben que tienen que hacer, pero ellos prefieren apagar el computador e irse. Y eso es válido, completamente válido. Y Válido. son rentables. Y tanto que lo son. Una cosa también súper importante es que la gente, los traders tienen que tener expectativas realistas, ¿vale? Ese punto también me encantaría tocarlo, Claro, sí, porque porque claro, Sí, hacen una ¿eh? entrada y ponen el take profit a 500 pips. Hombre, Dice, no fastidies, me va a total. llegar aquí arriba porque me va a llegar, porque mi análisis hombre, dice que va a llegar ahí. Y obviamente, pues hay que ser realista. Si eres un Yo trader creo que swing, pues está bien, pero si eres un trader intradía, pues no va a buscar totalmente, nunca antes de eso. totalmente, totalmente. Y yo creo que si una persona va a poner esa distancia de trade, tú tienes que haberla backtesteado mucho tiempo. O sea, tú tienes que haber, Arias, tú sabes que también pasa mucho, que los traders quieren todos los Arias. días sacar ganancia. O sea, todos los días Exacto. ellos Y todos los consideran que días tiene que entrar. haber ganancia. Y todos los días entrar incluso. Entonces, si no entras por una estrategia, quieres entrar por otra estrategia o por otra estrategia, y yo pienso que lo mejor es que que tú puedas dominar una estrategia y que incluso veas en el tiempo cuántas veces se repite esa estrategia, ¿sabes? Incluso hay estrategias que yo he manejado que te puede durar 6 días sin entrar en el mercado. O sea, 6 días sin entrar en el mercado simplemente, no pasa nada, porque la estrategia igual al fin de mes es un 6% positivo que va a quedar, ¿me entiendes? Pero eso es lo que Es que tienes que claro, dominar. Tú tienes que estar Arias. muy consciente de Eh, cómo funciona tu estrategia.
Dime, ¿qué me vas a decir? No, pero es que aquí la gente lo que tiene que hacer es que la mente te compre lo que haces. O sea, a ver, ¿qué Mm, significa? Si tú resulta que haces una entrada y la dejas correr, la dejas correr, la dejas correr y fallas, ese dolor te va a hacer coger miedo. Tú tienes que dejarla correr hasta que tengas los suficientemente datos para decir, oye, esta entradota yo la dejo correr hasta 20 y funciona. Pues eso enséñaselo a la mente. La que se tiene que convencer es tu mente. O sea, a la mente solo hay una manera de conquistarla y es con datos. Entonces tú enséñame 15, 20 operaciones en las que le has dejado ir hasta 20. La mente no va a tener miedo porque son datos, son datos. Dile, mente, lo hemos hecho 20 veces, no tengas miedo. Si hoy ha fallado, tenemos 20 veces anteriores que sí. 20-1, la mente lo entiende y lo vuelve a hacer. O sea, tú tienes que ir y cuando ya hayas hecho 20 digas, yo me siento fuerte aquí, me siento bien. Puedes ir a 25, pero no de repente a 25. Tú tienes que ir escalando. ¿No? ¿Me estáis de acuerdo en eso? Porque Claro, es que si sí. no la Totalmente. mente, es que si no la mente le da miedo. Es que yo siempre, a Gina y a mí que nos gusta la piscina, siempre decimos lo mismo. Es como si de repente la tiras a mar abierto. Se asusta. Pero si tú a la mente, paulatinamente, a una persona, paulatinamente la vas enseñando a nadar, primero en una piscinita, luego en una piscina grande, luego en la playita, luego ya sí me puedes tirar a mar adentro, que ella va a aguantar el tirón. Pero si tú de repente como trader te lanzas ahí, ella va a coger tanto miedo. Escuchad, es que es tan importante que no le hagáis daño a la mente, tan importante que no paro de repetirlo allí donde voy. Sí Porque es que la mente lo que tiene, que es que como si yo ahora aquí me hago un tajo, si yo ahora aquí me hago un corte, como va a haber sangre, ¡ay! Enseguida lo voy a hacer. Pero cuando le hacemos daño a la mente, como que no hay sangre, tú sigues ahí dándole. Pero la mente la has pegado, es como un golpe. Es como cuando hacemos la piñata, es un golpe, eso ya queda ahí. Al final revienta. Por eso claro. luego a veces la gente dice, ¿qué me ha pasado? Bueno, pues que llevas dándole muchas veces, muchos golpes y de repente un golpecito lo ha cambiado todo. Entonces, aquí es súper importante que la gente, los traders, tengáis confianza y que tú lo que haces lo vayas mostrando. Ahora es súper importante que si solo la dejas correr un poquito, pero ten datos para demostrar, wow, las últimas 10 o las últimas tan, mira, han funcionado, la mente lo entiende, lo procesa, no va a tener miedo. ¿Sí? O Sí es. sea, Fíjate algo. mm, Yo creo que los tres tienen que ser conscientes y tener sentido común, porque muchas personas meten una operación y muchas veces no tienen ni siquiera sentido común. ¿Qué quiere decir eso? mm, ¿Y cómo nos podemos ayudar con el gráfico? Si yo tengo un ah, stop loss que tiene 20 pips, por decir un ejemplo, y yo estoy buscando, porque mi ratio siempre es 1 a 10. O sea, tú tienes que vale. multiplicar esos 20 pips de stop loss, tienes que multiplicarlo por 10 para que sea tu take profit, ¿sí? O pongamos 1 a 5 para no irnos tan fuertes. O sea, si tú tienes 20 pips de stop loss, tu take profit tiene que ser 100 pips de take profit. Entonces, o sea, muy poca probabilidad que te llegue a los 100 pips. Pero ¿qué pasa si yo tengo 2 pips de stop loss? Si yo tengo 2 pips de stop loss y busco un 1 a 10, ya con 10 pips ya se cumplió el 1 a 10. Entonces, tienen que ser conscientes de que si yo quiero dejar correr mi operación, quiero primero ser consciente de qué tanta cantidad de pips tiene mi take profit, ¿sí? Qué tanto se tiene que desplazar el precio para que llegue a mi take profit, ¿sí? Porque eso hay que ser muy consciente. No es lo mismo que yo busque un 1 a 3 con 6 pips de profit, agregando 2 pips, busco 6 pips, ya tengo un 1 a 3, que yo busque un 1 a 3, agregando 10 pips, 30 pi de take profit. Él va a ser el mismo 1 a 3, pero en uno tengo menos stop loss y no tengo más stop loss, ¿sí? Claro, en esos 2 pips de stop loss tengo que arriesgar el 1% completo. No es que voy a meter menos lotaje, no. Tienes que calcular el lotaje para que te dé en esos 2 pips el 1%. Lo mismo que haces el que arriesga 10 pips, en esos 10 pips tienes que calcular el 1%. O sea, aumentar el lotaje o disminuir el lotaje dependiendo de la cantidad del stop loss. Entonces, si tú no eres consciente de la cantidad de pip que tiene stop loss, cuando tú vayas a buscar un ratio 1 a 5 y tú ves que nunca te llega, es porque quizás no estás poniendo la cantidad de stop loss o tu, tu ratio es muy largo. Y ahí es donde tú tienes que ser consciente y por eso es que la raíz tienes que llevar datos de ver, bueno,
Si nunca me da 50 pips, siempre me da 10 pips. ¿Qué tienes que hacer tú? Adaptar tu tipo de entrada, tu estrategia a buscar solamente 10 pips en el mercado. Porque eso no lo vas a saber yo, eso lo vas a saber tú. Cada persona opera diferente, cada persona tiene una forma de entrar, cada persona busca una cantidad diferente de take profit, una cantidad diferente de stop loss. Entonces eso va a ser importantísimo que entiendas. Porque ¿qué pasa? No está dejando correr tu operación, quiere decir muchas veces también es que estás buscando ganancias muy excesivas. Porque si no puedes aguantar un 1 a 2, un 1 a 3 con profits tan cortos, pues estás buscando ganancias muy excesivas. Entonces tienes que también ser consciente de eso. Y hay muchas personas que no son conscientes, quieren que el precio le cumpla el trade que ponen, porque ese es mi análisis y lo va a cumplir sí o sí, me va a llegar sí o sí. Y las cosas no son así. Yo Bien. creo que hay algo importante ahí que dijo Jan, hay que ser realista, pero yo creo que la base, o sea, lo que realmente eso define el realismo es los datos. O sea, tú Claro. tienes que haber backtesteado lo que sea, o sea, y live testeado, o sea, todo, y en base a una sola cosa, o sea, mientras tú más datos coloques no sé, una bitácora, más difícil va a ser analizar esos datos. Por eso es que involucrarse con muchas estrategias no es bueno. Tú tienes que quedarte con una sola estrategia y backtestearla durante un año si es posible. Y realmente quedarte con esa estrategia y ver cuándo se cumplió y cuándo no se cumplió y saber en qué puntos tú eres bueno para entrar en esa estrategia. ¿Sí? Y cuánto te puede dar esa estrategia de beneficio. Pero todo es un estudio. Tú no te puedes involucrar con el resultado de esos datos. Simplemente es un estudio. Por eso es que muchas personas se frustran con esta profesión porque quieren que las cosas sucedan de una sola vez. ¿Sí? Y hay muchas cosas que involucran una estrategia. Puede ser la estrategia en sí y el trader y sus emociones. Entonces, tú tienes que hacer ese trabajo. El trabajo del backtesteo no es un tema bueno, voy a hacerlo para ver si, no sé, para estudiar un poquito la estrategia. No, no, eso tiene que ser todos los días. Tú todos los días tienes que estar enfrentándote al gráfico, visualizando lo que pasó anteriormente, saber qué pudiste mejorar y qué no, pero no involucrarte con los datos, simplemente entender que estás aprendiendo de esos resultados. Date tiempo de un año y saber cómo te comportaste. Eso puede suceder también como nosotros a veces lo hablamos. De pronto no es la primera entrada, sino la segunda que tú eres bueno. De pronto no es Nueva York, sino Londres. De pronto no es, no sé, patrones de dirección. O sea, muchas cosas te van a decir esos datos, pero tú tienes que desvincularte emocionalmente de esos datos. Simplemente aprender de lo que está sucediendo en las gráficas y quedarte con eso, con el aprendizaje. Ah, bueno, yo soy bueno para el 1 a 1, yo soy bueno para el 1 a 3, yo puedo entrar en order, yo puedo entrar en tan puntos, porque eso es lo chévere y lo bonito de esta profesión, que cada quien puede experimentarla como quiera. Hay gente que son scalper, hay gente que son swing, hay gente que le gusta índice, hay gente que le gusta forex, o sea, todo cambia. Entonces eso creo que es muy importante, los datos. Es que Tienes- mira algo, mira algo. Si ya tú tienes un sistema de trading, ¿sí? Y, o sea, me refiero a sistema, es que tienes ciertas reglas para entrar al mercado, porque la mayoría de los seres humanos no somos buenos, o sea, somos buenos cuando tenemos reglas por detrás que nos direccionan, ¿sí? Hay muchas personas que como, y por eso es que la mayoría en el trading no avanza, porque como el trading tienes que controlarte a ti mismo, controlar tus emociones y no tienes reglas, las reglas te las pones tú ves si las cumples o no, eso es como no tienes a alguien atrás que te vea y que esté viendo si tú estás cumpliendo las reglas o no, entonces es donde tú no le prestas atención. Pero cuando tú tienes un sistema que tiene ciertas reglas y que ya está, como quien dice, ya está backtesteado, ya tiene un análisis, ya sabes que al final del tiempo cumple con la estrategia, ya sabes que al final del tiempo sales en profits, ¿por qué entonces te hace dudar? Porque cuando tocas un stop loss todavía sigues dudando. Es que si ya un sistema, eso es como que yo te digo algo, mira, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos de cuenta de que va a empezar el Mundial 2026, ¿sí? Y yo te digo desde hoy, no sé, va a ganar, o sea, el campeón del mundo, voy a decir cualquier país, ¿sí? Voy a elegir un país europeo para no digan, no, vas por Venezuela, Sí, por sí, sí, Argentina, sí, por sí. Colombia, no. Voy a elegir, no sé, va a ganar Eslovenia. Eslovenia, ¿ok? Y ya tú sabes que va a ganar Eslovenia, quizás por los datos, por el análisis, por todo, ¿sí? Pongamos de cuenta. Y entonces empieza el mundial y Eslovenia pierde el primer partido. Tú dices, no, ya Eslovenia ya perdió y Eslovenia no va a ganar. Pero si ya tú tienes los datos, ya tú sabes que va a ganar Eslovenia,
aunque haya perdido el primer partido, tú sabes que al siguiente va a poder remontar eso y al final de cuentas va a salir campeón, porque ya tú tienes todos los datos, ya tú tienes todo. Entonces así es en el trading, ya tú tienes una estrategia que ya está backtesteada, que ya tiene un sistema, que ya tiene todo. Entonces porque pierdas un trade no te desanimes o porque el precio tú hiciste una proyección y no llegó a tu take profit y se te devolvió en break-even o te sacó en stop loss, no te desanimes porque al final de cuentas los datos numéricamente, siempre y cuando tú cumplas las reglas, vas a salir positivo. Y eso es lo que las personas no entienden. Es que, ¿qué pasa? Ustedes saben qué pasa en el trading, que las personas viven del día a día. Cuando Ujú. tú vives del día a día en el trading, tú estás, como quien dice, ho, ¿sí? Estás ho. Totalmente. ¿Por qué? Porque como vives del día a día, estás esperando que hoy salgas positivo y que mañana salgas positivo y que pasado salgas positivo. Y eso no va a pasar. Pues quizás te pase, a mí me ha pasado que he ganado los 5 días seguidos, pero ya después la siguiente semana entramos otra vez y perdemos una, dos veces. Pero entonces cuando tú vives el día a día, eso es lo que hace que tu mente se enfoque en eso. Si tú en vez de vivir el día a día, tú por lo menos no ves el día, sino que ves, quizás puedes verlo la semana o quizás puedes verlo en el mes. Cuando tú ves el mes de trading y no ves el día a día, no estás pendiente de si ganaste o perdiste, porque sabes que al final de cuentas el mes va a salir positivo. Y cuando tú no estás pendiente si ganaste o perdiste, tú vas a dejar correr cualquier operación, pero obviamente dejar correr con conciencia, con ciertas reglas y con ciertas cosas. Al principio dimos un tips importante, que si tú estás buscando 1 a 4, al 1 a 2 cierra el 50% y apaga el computador, porque ya tú aseguraste el 1%. Si el precio se te vuelve y te sacan stop loss, aún así saliste positivo 0,50, o sea, no estás perdiendo, estás saliendo positivo en el día. Quizás no es la proyección que tiene, pero ¿cuántas veces quizás puedes cerrar el 50% y se te devuelve a stop loss? Pero ¿cuántas veces no te va a tocar el take profit? ¿Cuántas veces no vas a salir también en profit y vas a sacar ese 1 a 4 o ese 1 a 3? Entonces son cosas que ustedes tienen que entender en el Mm. mercado. Cuando ustedes entienden eso, yo creo que esto se les hace mucho más fácil y empezar a Pero aplicar las mm, cosas. Dime, dime. es entender, pero sobre todo nuestros traders tienen que entender que es un proceso continuo de entreno. O sea, la mente, no Exacto, la podemos, exacto. mira, yo soy trader, entro a operar y ya está. No, ey, si vamos a vivir de esto, somos profesionales de esto, pues como profesional tienes que comportarte como tal. Tienes que entrenar a la mente. Entonces, por ejemplo, para la clase de hoy, sin más, ¿no? Si tuviéramos que reducirlo en algo, yo os lo reduzco en 3 tips y 3 ejercicios. El primero que hemos hablado es de autoconfianza. ¿Cómo tengo autoconfianza? Os lo están diciendo mis compañeros, revisando éxitos pasados. Si tú quieres dejarlas correr, es que ya estás en otro nivel. O sea, cuando un trader deja correr operaciones, ya ha pasado ya ha Claro. pasado. Ya ha pasado. Si quieres otro nivel, tienes que tener otro nivel de autoconfianza. Chicos, nuevos resultados aquí. Más autoconfianza, más seguridad. O sea, es otro nivel. La primera, éxitos pasados. Pero la segunda que hemos dicho que tenemos que tener también, un ritual previo. ¿Qué te dice un ritual previo? De que eres disciplinado. Si tú quieres estar en otro nivel, necesitas la disciplina en otro nivel. Seguramente eres un tipo, una tipa disciplinada, pero a nivel 6 o 7, cuando un trader ya las deja correr y está ahí, es una disciplina de 7 8. ¿Por qué? Porque tienes ese ritual previo. Y sobre todo también lo que os han comentado ellos, expectativas que realistas, ¿bien? Pero entonces los ejercicios a hacer, lo que sí me gustaría que vierais, para mí lo más importante de todo esto es que entendáis que sí que las tenemos que dejar correr. Pero yo os digo mi tip, ¿vale? Igual que yo tengo un stop loss, yo cuando las dejo correr, yo sé el poquito más que las voy a dejar correr. Yo antes de entrar ya me he definido ese poquito más. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser diferente al resto del mundo y sé que en momentos de euforia me puede llevar a una mala paga. ¿Me entendéis? Claro. Entonces, definir un poquito más está muy bien también para que no tomes miedo y para qué, para que empieces a ver que esto funciona. Porque si tú estás dentro y dices, ah, la dejo, y luego se da la vuelta, ¿qué? Joder, hubiera podido cerrar con 50, ¿qué esperabas? ¿Llegar a 80? ¿Por qué no? Bueno, pues eso no es trading.
De verdad, eso no es trading, eso ya es emociones fuertes que vas ahí y le pegas, ¿vale? Entonces, Avaricia, claro. es Ujú. locura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, empezar a visualizar. Si queréis trabajar esto, visualizar. ¿Qué voy a hacer cuando una... Tres ejercicios os voy a dar. El primero, ¿cómo visualizo cuando tengo una operación? ¿Dónde la visualizo? Segundo tip, le pongo el poquito más, hasta dónde voy a llegar. Yo me visualizo cerrando aquí y ahí. O sea, trabájalo antes que pase, ¿vale? Y después vamos a empezar a controlar la respiración. Si queréis ser traders profesionales, es básico. Controlar respiración, ¿por qué? Porque vais a tener que controlar la ansiedad. ¿Por qué? Porque esto da ansiedad. O sea, Claro. ¿por qué? Pues porque está en pleno movimiento, pueden pasar cosas que no sabemos si van a pasar a nuestro favor o no, y tú tienes que ser un especialista en eso. Si quieres estar en este nivel, tienes que trabajar estos puntos. Muy Así bien. que nunca es tarde, se puede trabajar, pero tenemos que ponernos ahí. Y no es que seáis personas extrañas ni nada, es que eso nos pasa a todos los humanos. Yo antes de empezar, ¿no? Os comentaba, ¿no? Leyendo, preparando este tema, mira, quiero comentaros esto en psicología, sé que es un poco rollo, pero es que es una teoría que quiero que le echéis un vistazo, se llama la teoría de la aversión a la pérdida. Y me ha parecido tan interesante porque es que dice que las personas sienten el dolor de una pérdida más intensamente, o sea, cuando perdemos, Claro, sentimos más intensamente que el placer de una ganancia del mismo tamaño. O sea, que sentimos mucho más ese dolor que el placer de ganar, claro. sabiendo que los humanoides, que nosotros vamos con esto, puesto con esto, la versión a pérdida, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que darle dolor a nuestra mente. Sí, o sea, si ya sabemos que entonces vamos a cuidarnos, vamos a empezar a hacer todos estos tips, también lo que os comenta allí en toda esta gestión, yo pienso que con todo esto, ¿no? La gente va a tener más, ¿no? Más abertura, ¿no? Para decir, no pasa nada. Es una manera de operar. Luego, yo conozco a traders que no las dejan correr porque no quieren, prefieren hacer entradas dobles, o sea, asegurar pequeñas y dobles. También y luego también conozco a gente que no es el mismo ejemplo de lo que estamos hablando hoy, no es que no las dejen correr, es que si ellos ya de entrada querían cerrarla en 10 por miedo han empezado a cerrarla en 5 y hasta Claro, en 3 para asegurar. Por ese miedo a perder, ahora llevo tanto perdido que esto me sabe a éxito. ¿Vale? Ese claro. también es otro punto que si queréis hablamos otro día, ¿no? Pero siempre está todo relacionado, siempre son es la misma receta a utilizar para salir de esto. Bien, fíjate que Lara dijo tres cosas. Yo voy a decir tres cosas. Víctor va pensando tres cosas que le voy a dar tres tips. Aquí, ¿no? Vale, dale, yo las tengo, yo Nueve las tengo. recetas. Fíjate que una de las cosas que yo les podría recomendar es primero, tienen que aprender a desapegarse del resultado, ¿sí? ¿Cómo ustedes se desapegan de un resultado? Cuando ustedes tienen reglas que van a accionar en el momento que hacen un trade. ¿Cómo así? Pues si tú estás buscando un cierto profit, yo digo, bueno, en cierto nivel me pongo break-even. En cierto nivel saco porcentaje, quizás me pongo break-even o dejo el stop loss donde está. En cierto nivel cierro algún parcial. O sea, tienen que ponerse reglas claras para poder ustedes desapegarse del resultado. Porque si ya yo en cierto nivel me pongo break-even, yo puedo apagar el computador y me voy porque ya me desentiendo lo que está pasando. Así yo voy a dejar correr sí o sí, porque no va a haber nada que me diga sí que no puedo dejar correr. Pero si tú te quedas en el gráfico y no sabes controlar tus emociones, tú vas a tener muchas veces intención de cerrar. Otro nivel, otro punto importante es que aprende a ser agradecido con lo que estás sacando en el día. O sea, aprende a ser agradecido con salir break-even. Salir break-even es importantísimo porque no estás perdiendo en ese día. Estás siendo un trader que protege su capital. Aprende a ser agradecido con el profits que te dé el mercado. Aprende a salir a ser agradecido. Eso es importantísimo. Y como número tres, y creo que es importante, es que sean conscientes de la cantidad de beneficio que están buscando. O sea, ustedes tienen que tener un nivel de conciencia de saber, ¿realmente crees que va a llegar a ese nivel de profit? Estás haciendo una buena proyección, o sea, tú tienes que analizar eso. ¿Y cómo lo haces? Con los datos. Si tú tienes que tener ciertas cantidades de trades, ciertas cantidades de análisis con tu estrategia para tú saber si el precio te va a llegar a la zona o no te va a llegar. Entonces, eso también te ayudará a que, ¿qué?
de que si sientes la presión de que no va a llegar el precio a tu zona, empieza a disminuir quizás el lotaje. Estás entrando con mucho lotaje. Si estás entrando con mucho lotaje, pues eso te va a dar miedo de que tú dejar correr la operación. Entonces empieza a disminuir el lotaje porque eso te va a dar más tranquilidad a la hora de operar. Bien. Y confía en tu estrategia, confía en tu sistema, que si ya es un sistema que es rentable, al final del mes, pase lo que pase, va a salir positivo. Bien. Exacto, no, bien, bien, bien. Ustedes dieron todos los puntos, tocaron todos los puntos. ¿En No, serio? no, 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 mentira. No, yo tengo tres también interesantes y de lo que ustedes dijeron, y esto es muy chévere porque como que nos nutrimos los tres también de esto. Y es que, bueno, Claro, para mí es importante conocerte a ti mismo. Tú como te tienes que saber cómo tú actúas, ¿sí? Cómo controlar tus emociones. Hay muchas formas de hacer esta forma de conocerte a ti mismo. Yo siempre recomiendo mucho el tema de la meditación, aunque suena algo súper disparejo que tenga que ver con trading, pero es que tú con la meditación tú te autoconoces a ti mismo. ¿Por qué? Porque te estás muy presente. Básicamente la meditación lo que intenta es que estés presente al ritmo de tu respiración, ¿sí? Que tú estés presente escuchando tu respiración y eso te mantenga en este punto presente y puedas estar consciente de tus emociones en cada momento. Eso básicamente es meditar. No sé por qué es importante conocerte a ti mismo, porque tú tienes que saber en qué momento, cómo vas a actuar dependiendo de cada situación que suceda en el mercado. Tienes que saber cómo están tus emociones, tienes que saber apaciguarte y manejarte tus emociones tú mismo. Entonces, es muy importante, el segundo punto, es hacer, backtestear mucho tu estrategia y no solamente la parte técnica. Efectivamente, backtestear la parte técnica y todo lo que suceda, pero trata de que sea algo real, ¿sí? De que si tú estás esperando, no sé, velas en 15 minutos, que sean en 15 minutos exactamente y hazlo todo tal cual como si fuera a hacer la entrada, mete la operación y salga negativa, salga positiva y interpreta qué sucede en tu interior. O sea, cuando te toca stop loss, así en backtesting, la estrategia funcionó o no funcionó, cómo te sentiste emocionalmente y todo eso anótalo porque esos son datos. Tú tienes que tener datos de lo que está sucediendo con tu estrategia y contigo al operarla, ¿sí? Entender de que esto no va a ser de todos los días, sino simplemente tú tienes que saber cuántos días incluso puedes esperar a que suceda tu estrategia. Eso te da tranquilidad, te da paz para que puedas dominar tu estrategia, ¿vale? Y como último, quisiera dar así el punto del ritual de salida. Tú tienes que tener un ritual de salida, o sea, está bien, pongámosle que se te dificulta mucho estar en el precio a la hora de cuando metiste la operación, entonces salte, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, 30 minutos, yo, no, yo meto la operación y en 30 minutos vuelvo. Si está positiva o negativa, lo que suceda, cierro. O bueno, dependiendo del panorama, pero ponte un ritual de salida y hazlo con tiempo. Date tu tiempo para entenderte. Eso no lo vas a poder dominar en un día, ni en una semana, ni en un mes incluso. Eso quizás te demore 3 meses entenderte cómo es tu ritual, con datos, siempre con datos, anotando todo lo que está pasando. Si es posible en un Excel bien bonito, con capturas de pantalla, todo lo que te pueda dar un panorama completo para que puedas sacar una conclusión. excelente, muy bien. Bueno, yo creo que se llevaron mucho valor el día de hoy, ¿verdad que Sin sí? duda. No, vale, claro que sí, estuvo Así que buenísimo, estuvo buenísimo. espero que hayan aprendido bastante, espero que entiendan y empiecen a aplicar todo esto, que a final de cuentas el trading es eso, o sea, aplicar reglas, controlar emociones y confiar en ti y en tu análisis. ¿Eh? Eso justamente es todo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Coméntenos acá si quieren más podcasts como este, coméntenos acá si quieren nuevas sesiones y bueno, gracias por participar, Víctor, Lara, y nos vemos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día y excelente trading para todos. Chao, chao.